Ok, vean, el capítulo 4 es un capítulo muy fuerte. O sea, es un capítulo realmente fuerte, pero es interesante porque el capítulo 4 no tiene propiamente como literatura, porque análisis hay que irnos al concepto. Alguien diría la raíz del cacho, que sería el concepto. ¿Qué es el concepto de análisis? Es que análisis no es resumir lo que estoy viendo. O sea, alguien me puede decir, mira, estoy viendo una silla, es café. Eso no es análisis, eso es descripción de lo que está ahí. Análisis sería indicar, yo veo que la estructura de la silla no es compatible con la ergonomía de la persona porque incumplen medidas así, le falta espacio tal cosa, incumple con la normativa tal por esto y este elemento, si tiene bien desarrollado tal y tal parte, el respaldar bajo una estructura así, así, se ve que el material es así, así, así. O sea, análisis es valorar lo que estamos viendo, interpretarlo y generar todo una explicación, descripción detallada del hecho, del fenómeno. Eso es la palabra análisis. El problema es que confundimos análisis con presentación de resultados. Entonces, en muchos trabajos uno ve un análisis que lo que dice, bueno, resultados de la encuesta. La encuesta que se aplicó al grupo poblacional tal arrojó los siguientes resultados de las preguntas, que es como la tabla que puso ese muchacho. ¿Y pero eso qué hice? Entonces van, en la pregunta uno el 80% contestó que le parece que no hay lenguaje común. En la pregunta 2 el 50% señala que tampoco tiene herramientas estandarizadas. Y ese es todo su análisis. Eso no es análisis. Para que cuenten lo que aparece en gráficos, no, hombre. Entonces, ¿para qué hacen un documento? Eso no es análisis. El análisis es realmente interpretar qué significa ese 50%, qué significa el 60%. Por ejemplo, lo que yo les mencionaba con la parte del modelo de madurez. Análisis no es decir simplemente, que el modelo de madurez arrojó que es bajo. Ya lo sabíamos, tal vez. O sea, ahí es donde hasta uno dice, se cuestiona, ¿para qué aplican un modelo de madurez si ya desde el inicio ustedes habían planteado, por ejemplo, elementos como ese, que era baja? O sea, no tienen nada. Y obviamente es bajo en madurez. O sea, no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que viene en ese punto? En ese punto es entender que análisis es profundizar en los hechos. ¿Y qué es profundizar en los hechos? Realmente establecer alguna condición que a simple vista, sin hacer ese trabajo de interpretación, yo no podría obtener. Ejemplo. Yo puedo hacer una pregunta o varias preguntas a un grupo y decirle, mira, ¿qué prácticas usan ustedes? Hágame un listado. Cada uno hace su listado. La interpretación de eso lo que me va a arrojar es que la mayoría utiliza, no sé, una técnica de presupuestación X. Perfecto. Entonces la mayoría usa eso. La pregunta importante del análisis es, ¿por qué son las que más utilizan ese? ¿Qué tanto valor le arrojan esas prácticas que más utilizan? Y entonces analizar en función del valor, en función, no sé, del conocimiento de las personas, en función de las características, por ejemplo, de los proyectos, para que les digan a ustedes entonces o obtener de ahí una tendencia, una valoración, un análisis propiamente, como tal la palabra sobre esas herramientas y con eso establecer no solamente cuáles usan, sino realmente qué valor aportan, qué es lo más importante para el proyecto de ustedes, qué valor les está aportando esas herramientas actuales, porque si hay valor, y tampoco significa que no las puedan usar, pero no. Los análisis, ahí es donde me confunde a veces, cuando hablamos de grados de maestría, se quedan únicamente en la puerta de entrada, que es, sí, hay unas prácticas. El 50% me dijo que usa presupuesto. Y ya. Y sí, ¿y qué? Usa el presupuesto, pero ¿qué? Es una herramienta que funciona, es una herramienta que no funciona. Y entonces es interesante porque uno llega a la solución de el capítulo 4 no me quedó claro o no queda claro es, ¿se pueden usar las herramientas actuales? ¿Tienen algún valor? ¿Se estructuran de cierta manera que uno diga, mira, vale la pena? No, nada, queda claro. Entonces llega uno a la solución y al final uno no sabe si usaron algo en la empresa o no lo usaron. No queda claro si es que realmente ocupan todo nuevo. No queda claro. O partimos del hecho de una vez de un juicio de valor diciendo que todo está malo sin poder hacer el análisis como corresponde. Entonces caemos en estos temas
subjetivos, que aquí es donde viene un tema que se llama la parte de falacias. Esto, aquí está, la falacia. ¿Por qué la falacia? Porque comenzamos a establecer criterios prehechos, como el que yo mencioné del tema del presupuesto, donde ya decimos, ah, es que el proyecto no salió en presupuesto. Ah, es un problema de gestión de presupuesto. ¿Qué es una falacia en sí? Vamos a ver. Lo primero que todo es que la investigación tiene que tener un principio de coherencia, donde el principio de coherencia es evitar ambigüedad y realmente concordar cada una de las partes de la investigación llevando un elemento al otro. Que eso significa, por ejemplo, no generar una solución sin tener el fundamento como tal analítico bien hecho, de tal manera que tenga buen resguardo, que era como lo que les decía. Llega uno a soluciones donde al final yo no sé si la empresa tenía algo bueno o no, porque nunca se supo en el análisis, y entonces parece que arrojaron una investigación y una solución solo porque se les dio la gana hacerlo así. Como les decía yo, el caso del ejemplo de la defensa que yo estuve hace la semana pasada o hace 15 días, donde el muchacho dijo, no, es que al final la solución es para que la implementen de aquí a 4 años. Y dice, pues tenés un problema ya. Entonces, ¿dónde está la coherencia entre señalar que hay un problema, pero al final me decís que puede durar 4 años y entonces vaya implementando poco a poco? Entonces ya no es tan problema, ¿verdad? Entonces no hubo coherencia al final. Es lo que les decía, por ejemplo, cuando hacen soluciones uno a uno. Ah, salí mal en tiempos. Ah, cronograma de una vez. No, eso también está mal, entonces se pierde la coherencia. ¿Y por qué? Porque caemos en el tema de lo que llamamos falacias. ¿Qué es una falacia? La falacia es la creación de una conclusión basado o que tiene como fundamento algo que no es real o algo que es subjetivo, que no está demostrado. Como por ejemplo, el principio de la falacia es algo que normalmente las personas utilizan, el de la autoridad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es cuando alguien basa su testimonio tomando como base una reconocida autoridad. Eso, ¿cómo se ve reflejado o materializado en los proyectos de ustedes? Ah, cuando establecen, por ejemplo, como verdad absoluta lo del PMI. Marco teórico, gestión de proyectos, copian la teoría del PMI. Entonces, apelan al criterio de autoría para determinar que esa parte teórica general de la profesión es el PMI. Y está malo. Si alguien, por ejemplo, en el marco teórico desarrolla gestión de proyectos y pone como subtítulo procesos o grupos de procesos de gestión y pone únicamente lo que dice el PMI, pues sepan lo que está malo. Porque el grupo de procesos es un modelo propio del PMI que propone para la gestión de proyectos, pero no es el modelo único. Ese mismo modelo es el modelo que aplica Scrum, ¿no, verdad? ¿Es el mismo modelo que aplica agilismo? No, ¿verdad? Lo que yo sí puedo decir como teoría de gestión de proyectos son los modelos de gestión en procesos, porque la mayoría de los marcos de gestión trabajan con el concepto de procesos interrelacionados mediante los cuales entonces yo puedo lograr una gestión. Entonces se llama un modelo de procesos, pero no es el grupo de procesos del PMBOK el único que existe, porque aquí Scrum tiene sus propios grupos de procesos y organizados diferentes. Si alguien no tiene el SBOok, me dice, yo se lo puedo pasar. Ahí verán el SBOok, que es el cuerpo de conocimientos de Scrum para aplicación en gestión de proyectos. Se darán cuenta que trae procesos, pero no son los mismos grupos de procesos del PMBOK. Entonces ahí es donde estamos cayendo en una falacia. Por eso es que uno les marca tantas cosas, porque se da cuenta que muchos argumentos caen en este tipo de elementos, que se llaman falacias. Otro, por ejemplo, cuando alguien dice, es que todos apoyamos tal cosa. Momentito, usted es voz autorizada para darse el valer a todos. Ejemplo, ahora que estamos en tiempos electorales, ustedes lo van a ver. Es que todos apoyamos al gobierno, es que todos rechazamos al gobierno. No, todos no existen en ese tema. Eso se llama un argumento, ad populum, o sea, la apelación al pueblo, que es asumir una posición basado, fundamentado en el criterio de que todo el mundo piensa igual que yo.
lo cual es una falacia. Esos criterios donde todo el mundo menciona que todos apoyamos tal cosa, no, no. Eso puede generar ruido en redes sociales, puede generar ruido en un montón de cosas, pero por ejemplo sucede, y a mí me ha pasado casos, no es el caso de ustedes porque no me ha sucedido en este grupo, pero en otros grupos sí me salían estudiantes que decían, pero sabes que todos creemos, y le digo, no, no, un momentito, todos creen lo que el compañero dice, porque yo lo interrumpía de una vez. Lo que no sabía era por qué lo interrumpía, es por esto. Por eso en la redacción, que a veces ustedes hacen también en sus documentos donde ponen, es que en la industria de dispositivos médicos, todo eso que ya ustedes comienzan de esa manera, que no tiene una referencia para la afirmación, cae en el tema de falacia. Porque sin referencia, una afirmación, lo que se vuelve únicamente es su subjetividad, la de ustedes. Ustedes podrán decir, profe, pero yo soy experto en el tema. Lo siento. En el proceso del TFG, en este momento ustedes son investigadores, personas investigadoras. No son los expertos, porque primero hay que armar todo el proceso de investigación y hasta el final del proceso, cuando ya estamos armando la solución, aplicamos el criterio de experto, pero un criterio que ha nacido del proceso de investigación que hicimos. ¿Ve? Es de esa manera. Entonces ahí es cuando se aplica, pero ahorita, al inicio, no se puede aplicar eso como juicio de experto. Entonces, esos son ejemplos de falacias que ocurren durante el desarrollo de la investigación. En otros casos hay un montón de tipos, apelación a la piedad que normalmente lo hacen en los juzgados, el tema de a la ignorancia, que es como crear como una afirmación a partir de una falsedad. ¿Ven? Entonces, todos esos son diferentes tipos de criterios, que es cuando yo se los muestro o se los marco en el documento. Por ejemplo, aquí hay muchos interesantes, lo que se llama la falacia causal, que es alguno del elemento que a veces les marco en el problema, y es la falacia de confundir la causa y el efecto. O sea, uno considera que la causa termina siendo el efecto y el efecto por la causa, que a más de uno de ustedes les ha pasado en la redacción, que es donde yo les digo, vea, es que vamos a ver, usted me habla de esto como causa, pero al final parece más el efecto realmente esto del elemento y no la causa del elemento. Porque en la reacción lo confunden de tal manera que pareciera que sí, unas cosas es el resultado del otro y no. Por ejemplo, decir, es que la organización no cumple en tiempo los proyectos. Entonces, esto provoca como efecto que la empresa se desordene por el marco no estructurado que tiene. Y el efecto es no tener el marco estructurado. No, 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 no. El marco no estructurado es una causa más bien de ese problema, no es el resultado final. Entonces, vean, por ejemplo, que aquí ponían, se observa que los filósofos fuman pipa y se concluye que para convertirse en filósofo hay que fumar pipa. De que por coincidencia la mayoría de filósofos en una foto en tiempos antiguos se veían fumando pipa es otra cosa, pero que con eso yo me volví filósofo, no creo. O, por ejemplo, el del tema de causa común es cuando quieren relacionarse dos hechos que en realidad entre ellos no tienen relación. A veces yo he leído, y ahí es donde yo les digo, a veces leen o ponen efectos del problema, pero el efecto del problema viene de una causa tan directo que el problema no sé qué hace ahí, porque es un tema como este, porque de un momento a otro quieren también relacionar el problema con ese efecto, pero ese efecto realmente nunca perteneció al problema. Por eso que yo ahí es donde les digo, no, no es con la causa, es con el problema, porque al final de cuentas no pareciera que ese resultado fue finalmente el problema, sino de una causa. Pero entonces eso significa que hay otro problema, no el que ustedes marcaron como principal. Entonces ahí se rompe la línea de coherencia. Entonces las falacias provocan que se pierda la coherencia. Entonces, ¿qué pasa con el análisis? En el análisis es una etapa donde ustedes van a desarrollar muchas afirmaciones y van a confirmar muchos elementos, pero desde los resultados de la investigación. Por eso es que el análisis no se construye con falacias, sino que se construye a partir de los resultados. Y todo análisis que ustedes hagan, toda conjetura, supuesto, tiene que venir validado con los resultados que ustedes obtengan de la aplicación de sus herramientas. Entonces, la estructuración del análisis tiene que visualizar tanto a los objetivos como tiene que visualizar a los entregables y las categorías, porque a partir de ese estudio o de los análisis de cada categoría es que realmente ustedes llegan a elementos conclusivos. Y esos elementos conclusivos son
el resultado de ese estudio de los resultados, pero ya analíticamente. Entonces, ¿cómo se estructura el análisis? Sobre todo viendo las categorías. Los que están, por ejemplo, con el profesor Donald, ahí les va a explicar una forma en que los estructura muy bien, que a veces es siguiendo las categorías de estudio bajo un orden, por eso que las categorías también tienen un orden, lleva una secuencia o estructuración del análisis también muy sentido común. Voy por un ejemplo. Una persona tiene la categoría proyectos y la categoría gestión de proyectos. Dentro del análisis, ¿qué iría primero? ¿Un análisis sobre los proyectos o un análisis sobre las categorías de proyectos? ¿Qué iría primero? Categorías. Sí, tienen dos categorías, tienen proyectos y tienen gestión de proyectos como prácticas actuales. Si yo organizo el análisis, ¿qué debería ir primero en ese análisis? ¿Los proyectos o las prácticas? Prácticas actuales. No, Proyectos. proyectos. ¿Por qué primero proyectos, Gabriela? Porque pienso que las prácticas vienen implícitas en los proyectos, digamos. No, las prácticas no están implícitas en los proyectos. Las prácticas es el mecanismo para darle seguimiento al proyecto, pero no es del Ya. proyecto. Ah, Yo ¿Será como creo, para que no ser... Ah, perdón, Cristal. Dale. sí, yo ujú. creo que es porque la gestión del proyecto en sí depende del proyecto. Yo ocupo saber Eso. primero qué proyecto tengo y Ah, después cómo lo gestiono. exactamente. Entonces, yo tengo que analizar primero los proyectos que yo tengo para poder establecer características de estos. Con esas características, yo determino oportunidades de mejora y esas oportunidades de mejora son las que yo digo, bueno, ahora sí, las prácticas que tengo es, ¿cuáles prácticas tengo? Y yo ya puedo decir, bueno, estas prácticas son atinentes al tipo de proyecto, no son atinentes al tipo de proyecto. Ah, pero hacen el análisis primero. Primero tiran las prácticas y luego los proyectos. Entonces, ¿qué analizaron de las prácticas? Ahí se perdió la lógica. ¿Por qué? Ah, es que analicé en las prácticas y yo usaba tal y tal herramienta. Sí, pero pregunta. Lo importante de todo esto no es si las prácticas usan o no usan, es esas prácticas que usan generan valor a la organización. ¿Y cómo sé si generan valor? Entendiendo primero si mis proyectos ocupan ese tipo de prácticas. Casos, por ejemplo, de proyectos que hay de aquí de compañeros que han determinado que los proyectos son de cierta naturaleza y al final se dieron cuenta que la empresa ha querido, tratando de venir a desarrollar un modelo muy esquematizado, pero nunca dijo, mira, es que los proyectos son así. Entonces tiraron el modelo estándar porque todo el mundo lo hace, porque es moda hacerlo de tal manera. Cuando me doy cuenta, eso a mí no me sirve. Yo tuve un estudiante en una empresa que su empresa determinó desde el principio que iba por lo que ellos le llaman gates, compuertas, por compuertas. Usted no pasa de una etapa a otra hasta que no cumpla con X cantidad de compuertas, o sea, completamente predictivo. Eso es muy semejante a lo que se llama marcológico. Digamos que el PMI hasta cierta manera, pero es que ahí era muy tajante que usted no pasaba de una etapa a otra hasta que no cumpliera con toda una serie de elementos. ¿Qué pasaba? Los proyectos de él, que no eran software directamente, pero sí eran como proyectos como mejora o algo, tenían que ir entregando o haciendo entregables parciales para ir demostrando el valor para sobre eso poder montarse porque son más proyectos tipo incrementales. O sea, el modelo que tenían jamás le iba a servir. Se quedaban a veces estancados días de días porque tenían que cumplir cierta etapa para poder pasar a lo que ellos llamaban la siguiente compuerta o el siguiente gate y a partir de ahí volver otra vez a empezar. Entonces, obviamente, iban a generar trazos por el modelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un caso como ese? El análisis del proyecto, sus características, es lo que permite demostrar que mis prácticas que yo tengo actualmente no sirven para ese tipo de proyecto, y entonces yo tengo que generar algo nuevo. Pero si yo me voy a hacer primero el análisis de prácticas y así quedan en el documento, y ahí se vuelve nada más, mira, lo que se investigó fue que se encontraron que usábamos tal práctica y tal otra y tal otra. Y ya, no hay análisis de valor. Por eso es como respondió Crista. ¿Cuál es la respuesta? Primero va a proyectos, porque primero de los proyectos es que yo tengo
que analizar qué ocupo para esos proyectos y con base en lo que yo determino que ocupan esos proyectos es que yo puedo valorar las prácticas que yo tengo en la actualidad. Y a partir de ahí me voy. Por ejemplo, los que trabajan en empresas que tienen que ver con temas normativos también, entonces yo también tengo que valorar, entonces, bueno, yo tengo los proyectos, la normativa también me pide tales cosas, la normativa obviamente, si es una ley del país, no la van a cambiar. Entonces el análisis de la normativa es más bien en función de, aunque yo tengo estos proyectos, esa es la normativa, entonces con esos dos elementos, ¿qué me está haciendo falta en las prácticas? ¿Qué es lo que yo no estoy atendiendo? Entonces, el sentido de organizar el análisis en función de las categorías es que también vaya asociado a un orden de categorías para poder realizar un análisis que un elemento lleve al otro, o sea, principio de coherencia. Y esa es la respuesta de por qué va a ir en un caso así proyectos. Es como, por ejemplo, si alguien está trabajando gestión de portafolio o programas, adivinen qué va primero, no la gestión. Lo que va primero es el portafolio como tal, su estructura, que yo ya vi que algunos en alguna parte de su categoría pusieron estructura, por ejemplo, del portafolio. Eso puede ser un elemento de su categoría, porque yo tengo que estudiar entonces en un caso como ese primero mi portafolio, mi programa de proyectos, para poder establecer cómo está integrado, qué tipo de proyectos integra este portafolio, cuáles son las necesidades de información que ocupo de este portafolio, qué me piden como indicadores de desempeño y con ello comienzo a valorar lo que he venido haciendo actualmente, que tal vez no sea un marco, tal vez sea algo muy empírico, pero bueno, ya ahí comienzo a valorar si lo que yo estoy usando actualmente de portafolio es que realmente es para eso o fue que como una emergencia apaga bomberos. Pero eso me da el análisis. Entonces, esa es la idea de que el análisis vaya más en función de las categorías, no de las herramientas, que ese es el otro tema. Cuando estructuran el análisis de resultados del capítulo 4 en función de las herramientas, pasa el caso contrario, que es más bien a resultados de la encuesta, resultados de la entrevista, y es contar y contar y contar todo lo que la gente respondió, pero no hay análisis. Es como nada más en ese tipo de modelos lo que yo he visto, que no se implica que no se pueda usar si en alguna sección hubiera un buen análisis, no habría problema, pero el problema es que comienzan a ver cada herramienta por aparte y nunca se integran. Hablan análisis de encuesta, análisis de esto y análisis del otro. No es el modelo que a mí me gusta, ni tampoco lo recomiendo, porque se van como a la herramienta, como que si fuera el fin en sí mismo la herramienta, y no, la herramienta fue construida viendo categorías, que es lo que realmente interesa analizar. Entonces, en una misma encuesta, por ejemplo, ustedes pudieron preguntar cosas de 4 o 5 categorías distintas. Entonces, no interesa la encuesta en sí, sino la información por categoría, porque es más transversal y el análisis viene desde esa transversalidad, no desde cada elemento, pero igual. Si en algún momento lo que hacen es organizarlo por herramienta, tendrá que haber alguna sección de integración donde se hable propiamente del análisis en función de la categoría, no por herramienta, porque nada sirve hablar por aparte, una encuesta, una entrevista, un focus group, lo que sea, todo por aparte, porque al final de cuentas no se puede integrar el resultado, no sabe entonces en qué momento llegaron a hacer las conjeturas o supuestos y nunca integraron. Entonces ese es el cuidado que hay que tener en el análisis. Entonces, ¿por qué recordar esto siempre? Porque tenemos objetivos, tenemos categorías y a partir de esa integración, objetivos, categorías, establecimos precisamente herramientas y eso es lo que finalmente nos va a ayudar a estructurar bien el análisis, que sea en función de las categorías. Por eso el modelo más recomendado es como este. Establecer una primera sección que salga propiamente del objetivo. No, esta no, más bien es esta, unas secciones que vayan asociados a objetivos y por cada objetivo entonces las diferentes categorías que se deben de estudiar. O meramente asociarlo a categorías. Hacer las secciones pensando en las categorías como tal, realizando la integración de las diferentes herramientas que se aplica por categoría. Esa es la recomendación del análisis. Y es que el análisis es piedra angular del proyecto. Si el análisis no está bien hecho, se pierde puntos, no solo por el análisis, sino porque también la solución no es una solución bien fundamentada, sino que es una solución que quedó sin
ese resguardo en la parte, digamos, de fundamentación, porque simplemente salió una solución pensado en lo que ustedes escribieron desde el inicio, pero no con base en los resultados. Y ese cuidado hay que tenerlo, porque en la revisión de la lectura uno se da cuenta cuando hacen eso. Entonces, ¿cuál es mi recomendación del análisis? Estructurarlo tal y como lo ven ahí. Una estructuración que sea basado en categorías. Y de esa manera, entonces, es más fácil entender cuál es el proceso analítico que sigue, considerando que después de analizar las categorías y todos los objetivos como tal que conllevan a la parte de análisis, ya podemos caer a la parte de solución con un muy buen fundamento. Eso es el análisis. No hay teoría propiamente o sea, todo esto que les muestro de estructura y demás son consejos prácticos, porque ningún documento de metodología ya les habla del análisis, porque el análisis tiene que depender y depende mucho en la capacidad que tenga la persona investigadora de esa percepción, interpretación, capacidad de juzgar bajo siempre los fundamentos que encuentre en el alcance de los resultados. Digo, en esa capacidad que tenga de abstracción desde los resultados de las encuestas, herramientas más que todo de investigación y cómo lo pueden interpretar esa tendencia. Aquí en el análisis obviamente viene la inclusión de los elementos como figuras y demás. Y esas figuras que generen una buena base también, porque tienen que tener una intencionalidad las figuras, no solo exponerlas. Por ejemplo, hemos tenido casos de, no sé por qué lo hacen de esa manera, que creen que el análisis ir poniendo hasta un gráfico por cada pregunta de un cuestionario. Eso no vale la pena. Ahora bien, con la evidencia de los resultados, para eso están los apéndices. En los apéndices donde uno pone, por ejemplo, los resultados intermedios, como por ejemplo los gráficos propiamente de ciertas preguntas, no sé, una integración o una tabla donde uno puede ver la respuesta que contestaron. Eso va en apéndice. Propiamente en el análisis de resultados tiene que ir la valoración de esos resultados, incorporando únicamente aquellas tablas y figuras que sí sean relevantes para la explicación del análisis y la construcción de este. Uy, ¿qué toca aquí? Y eso es más que todo la parte del análisis. Ejemplos de qué no es análisis. Esa tabla no tiene sentido. Sinceramente no tiene sentido, no se comprende. Este gráfico, veámoslo. Abajo lo que habla del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 es simplemente cada voluntario. Pero eso es un gráfico como de dispersión. Entonces, o sea, vamos a ver, el gráfico primero no tiene nombres de ejes. Error. O sea, no me dice abajo qué es la escala de abajo ni el porcentaje a qué se refiere. Porque no sé qué es gestión buena y regular y ese porcentaje, 70% sepa jugar a qué se refiere. Si no sé si es incumplimiento o qué. Después de eso, ese gráfico de tendencia lo que muestra es lo que cada uno valora. Y si uno valora 90, el otro 75, 70, y realmente eso lo que se explica es que de las 8 personas o 7 personas consultadas, solo una persona considera que la gestión es regular y otra que se encuentra en término medio. Ahora, ¿cómo establece que el 70% es lo que vive entre regular y bueno? No tengo la menor idea. O sea, es que hasta el tipo gráfico no tiene nada que ver con el tema. Con total sinceridad, ese tipo gráfico se usa más para cuando uno quiere hacer una desviación estándar o algo así, que tiene gráficos de control históricos de, no sé, producciones, cantidad de producción en cada tanda de producción, pero para esta pregunta en específico no hace mucho sentido ese gráfico. Más allá, o sea, la línea continua, lo que explican normalmente es una continuidad lineal y aquí lo que tenemos son valores que no relacionan uno con el otro. Entonces, por ejemplo, yo no puedo usar esta línea como para encontrar una tendencia de comportamiento. ¿Se acuerdan? El gráfico, el área bajo la curva, que es el tema vamos a ver, si yo tengo una función y la derivo, la función, lo que yo voy a obtener es la tangente. Pero este cambio de comportamiento dependiente no es porque los resultados tengan un comportamiento dependiente, sino que es el resultado de cada uno individual. Entonces el gráfico no tiene ni siquiera por qué ser lineal, que es diferente cuando yo hago un gráfico de línea o hago, por ejemplo, un gráfico de una ecuación cuadrática, que hay una continuidad de resultados. Aquí no hay continuidad de resultados. Y acuérdense que el área bajo la curva es la integración, pero si yo hiciera el área bajo la curva, ¿qué llego a obtener ahí? O sea, no es para ese tipo de gráfico. Entonces, eso, por ejemplo, entre un análisis es erróneo. Este tipo de resultados que presentan así.
Dice, inicio del proyecto, firma de contrato, sí, pero ¿qué significa la X, el círculo, aunque viene por aquí? Pero, o sea, responsable de la actividad, en algunos casos hay X, en otros hay círculo, en otros no se usan todos los, eso, en otros sí se utilizan. O sea, esto que es un listado completo y se puede presentar como una evidencia de eso, lo que se ocupa es procesarlo de tal manera que sea más entendible, explicativo y obviamente con una muy buena descripción. Pero poner una figura así, solo decir, bueno, en la figura se puede ver cómo se da inicio el proyecto sin mayor explicación y sin también saber si eso es útil o no es útil, o si, por ejemplo, este código de símbolos ha sido algo normado entre la empresa, quedamos sin análisis y eso no sería análisis. ¿Ven? Entonces, gráficos que no aporten valor tampoco. El documento no es para hacer relleno, pero tampoco es hacer un análisis escueto, porque eso tampoco va. Ok, más o menos por ahí andaría lo que es el tema de análisis. ¿Dudas, consultas con el tema de análisis? ¿Dudas, consultas, dudas? ¿Todo claro? Pedro, que tiene la mano arriba. En caso de que haya, digamos, variables que no están bien definidas, pero digamos que son válidas para este tipo de observación, ¿se pueden poner o no? No te entendí esa parte. Digamos, en un caso muy puntual, en el que, digamos, las variables no estén debidamente definidas, pero, digamos, por ejemplo, que se haga un análisis estadístico, se consideran varios elementos, pero si no están bien definidas, o sea, si no hay un detalle de las mismas, se pueden integrar como algo de referencia o tienen que estar muy bien definidas. Es que vamos a ver, si vos estás hablando de tu resultado final, fue lo que comentamos ahora, depende del análisis que vos hagas. Es que el análisis es el que te arroja el proceso, entonces usted no puede saltarse etapas a pensar que hay algo ya definido o no definido, sino el análisis como tal de los resultados bajo los objetivos que ustedes propongan y los elementos de estudio son los que van a arrojar si hay algo no definido, si hay algo que se ocupa, pero por ejemplo todavía no hay idea de cómo se ocupa. ¿Me entiendes el punto? Entonces, ahí entonces es cuando ya la solución, al darse cuenta que hay algo que se ocupa, pero no está definido cómo se ocupa, entonces hay que generar un proceso también de investigación, creatividad, para entender tal vez si eso en algún caso de estudio posible han interrelacionado algo que aunque no sea directo, a usted le sirva como base para crear eso nuevo. ¿Me entiende el punto? Porque, digamos, usted puede encontrar un caso de estudio que si bien claro, quedó claro que, digamos, eso no se sabe cómo definirlo, alguien en algún momento menciona que los elementos principales que sí hay que considerar para definir algo es esto, esto y esto, y a partir de ahí viene su creatividad en la solución de cómo lo desarrolla. Pero vamos al punto. El punto no es que el análisis nace de una vez desde el punto que yo ya definí que es que algo no está definido. No, es yo me voy al área sin saber si hay algo definido o no, sino que yo nada más parto de la idea de investigación que ya establecimos actualmente, que es como por ejemplo, en el caso tuyo, que es que hay un elemento que no es que esté malo, sino que es un elemento que bajo condiciones y nuevas situaciones genera, que digamos, una incompletitud, o sea, o que presenta ciertas limitaciones, y entonces en la investigación lo que me voy a dar a la tarea es desde esos órganos externos o elementos externos o quien me propicie información, establecer qué son esos elementos y cómo más o menos se ha visualizado que se pueden integrar aunque nadie lo haya desarrollado. Con ese más o menos de por dónde lo pueden o qué es lo que están solicitando, es donde entonces ya usted en la solución ahí sí aplica su creatividad, pero está fundamentado en ese elemento. ¿Me doy a entender? Sí, sí, correcto. Entiendo. Ujú. ¿Ves? Entonces no partimos del antemano, no están definidas, no. Me voy primero a la investigación sin partir de ese antemano, que es donde podemos caer en el tema de un sesgo, por general ya desde un principio, que yo creo que es que no están, no. Voy a eso y lo que me doy cuenta es, primero, determiné que todas estas son las necesidades nuevas, por ejemplo, un caso como el tuyo, y esas necesidades voy a ver si hay que algún caso de éxito o no, y si no hay, entonces tal vez algún autor que haya trabajado, y si del todo no hay nada,
el que sugirió que era una tendencia y esa fuente o ese investigador, entonces preguntarle, bueno, si es una tendencia que yo debería incluir, más o menos cómo lo ha visualizado usted que debería incluirlo. O sea, alguien tiene que darte alguna referencia del más o menos por dónde y ya ahí es donde viene ya la magia suya, ¿verdad? Diferente, pero con un fundamento. Ok, perfecto, muchas gracias. Con todo gusto. Igual pasa en el caso de todos los demás, digamos, en el tema de las investigaciones de campo, cosas que uno puede partir del hecho es, ok, sí, cierto, no hay un marco estándar, por ejemplo, en la empresa, estamos de acuerdo, pero el hecho es partir o saber si algo han hecho. Eso sí, si ya en el problema ustedes dijeron que del todo no hay nada, entonces no partimos de una investigación de prácticas, porque ya sabemos que en la empresa no hay nada, pero sí sería entonces importante estudiar los proyectos, sus características, para ver qué de los marcos de referencia me puede servir. Por eso es que no saltaría directamente a marcos de referencia, porque ocupo primero tener las características de mis proyectos como tal. O en el caso de los que estudian portafolio, siempre van a tener que estudiar el elemento base del estudio, que en el caso de gestión de portafolio es el portafolio, no cómo se gestiona. Y eso es muy importante, muchachos, ténganlo siempre en cuenta porque esto me lo topo en errores, o sea, whatever, dijo alguien, en todo momento me topo estos errores y es, confundo proyectos con la gestión. Hace poco estaba con un estudiante arreglando el marco teórico y otra vez me pone proyectos como teoría, pero comienza a hablar de los grupos de procesos. Los grupos de procesos no es el ciclo de vida del proyecto. Los grupos de procesos son una serie de fases que interrelaciona el PMI para gestionar los proyectos, pero el ciclo de vida propiamente del proyecto no es lo mismo que el gestión y eso fue la figura que yo les había mostrado la vez pasada. Entonces, ahí es donde es muy importante tener cuidado con esos elementos cuando van a construir, por ejemplo, el marco teórico, que a su vez los lleva a confundir cuando están trabajando la parte del análisis. Porque entonces quieren hablar de los proyectos, pero se meten a hablar de la gestión cuando son dos cosas distintas. Una depende de la otra, sí, pero no son lo mismo. Ven, entonces eso para que lo tomen en cuenta. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda con respecto al análisis? ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay dudas del análisis.